días a todos. Primer domingo de junio. Increíble. Va el tiempo. ¿Ustedes han escuchado la regla de la tía? Yo tampoco le había escuchado, pero Angélica me lo platicó. Es el sueño de todos los padres y lo que menos les gusta a los hijos. Cuando se trata de obedecer, los hijos deben hacerlo de la siguiente manera. T, totalmente. I, inmediatamente. Y A, alegremente. T-I-A, tía. ¿Obedecen así los hijos? No, ¿verdad? Pero papás, mamás, ¿les gustaría que sus hijos obedecieran totalmente, inmediatamente y alegremente? Sí, ¿no? Pues si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, Dios es nuestro Padre, y Él nos dejó muy claro que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. Es decir, vamos a ser obedientes a Él. ¿Qué tal andamos en este aspecto? En la Biblia encontramos diversos personajes a quienes Dios les demandó obediencia. Seguimos estudiando el libro de los orígenes, Génesis. La semana pasada estudiamos los primeros 3 versículos de Génesis 12. ¿Se acuerdan? Abraham fue escogido por Dios, no porque era una muy buena persona, sino por su gracia. Dios lo llamó en 2 ocasiones. Primero, en la tierra de donde vivía, en Ur de los Caldeos. Y después desde Harán. Después de que Taré, su papá, falleció. Y vimos en Hebreos 11:8, que vamos a ver varias veces hoy. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Dios le dio a Abraham 3 promesas que son conocidas como, ¿se acuerdan? El pacto abrahámico. Primera fue una tierra que daría a los descendientes de Abraham, la tierra prometida, que no ocuparía hasta unos 700 años después de esta promesa. Una nación grande, el pueblo de Israel, que no sería grande hasta unos 400 años después. Bendiciones y salvación, no solo para los judíos, sino para todo el mundo a través de la simiente de Eva, a través de Sem, el hijo de Noé. Sigue Abraham, la linaje de Sem, Isaac, Jacob, David, hasta que llega Jesucristo. Y Jesucristo nació unos 2000 años después de la promesa de bendiciones y salvación. Este pacto fue incondicional. Un pacto es un contrato entre 2 personas, en este caso, Dios y Abraham. Pero ese pacto fue todo de parte de Dios. Él dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hoy vamos a ver los resultados de la obediencia de Abraham. Empezamos en el versículo 4 de Génesis 12 y terminamos en el versículo 9, 4 a 9. Vamos a orar para poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por ese pasaje, lo que estamos hablando, aprendiendo.
de Abraham, Señor, su obediencia, el pacto abrámico. Pedimos, Señor, que nos guíes en este tiempo. Doy gracias, Señor, por tus bendiciones y pido por Angélica, Señor, en el tiempo con los niños, Señor, en la escuela dominical. Damos gracias en el nombre de Señor Jesús. Amén. Pues empezamos con versículo 4, Génesis 12:4. Dice, y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Ya después de un tiempo en Harán, algunos dicen como 5 años, el papá de Abraham muere. Y dice que Abraham se fue, obedeció como Jehová le dijo. Otra vez, Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Obedeció. Ok, voy. ¿Dónde? No sé. Dios, tú vas a dirigirme. Charles Spurgeon dice, ¿qué bendición sería si todos fuéramos instruidos en ella, en la obediencia, por el Espíritu Santo? ¿Cuán plenamente restaurados seríamos si fuéramos perfectos en ella? Si todo el mundo obedeciera al Señor, ¿qué cielo habría aquí en la tierra? La perfecta obediencia a Dios significaría amor entre los hombres, justicia para todas las clases sociales y paz en toda la tierra. Nuestra voluntad trae envidia, malicia, guerra, pero la voluntad de Dios nos traería amor, gozo, descanso y dicha. Oremos por la obediencia para nosotros y para los demás. ¿Cómo estamos obedeciendo a Dios? 1 de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Obedezcamos a Dios como lo hizo Abraham. Tal vez digan, pues, yo sí quiero obedecer, pero no sé cómo. Lo más que intento, no puedo. Pues vamos a ver una relación entre la fe y la obediencia. Cuando Abraham recibió el llamado de Dios para ir a un lugar que le iba a mostrar, Abraham mostró su fe por sus acciones y obedeció. Tú y yo también creemos en Dios. Mostramos que tenemos fe genuina por nuestras acciones y obedecemos a Dios. Pero sabemos que nuestras acciones no son requisitos para la salvación, ¿verdad? Juan 3:16. Vamos a ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree y hace buenas obras. ¿Dice esto? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada más es necesario creer en Jesús para ser salvos. Efesios 2:8-9. También. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te falta fe para obedecer? Entonces, pídesela a Dios, porque la fe viene únicamente de Él. Entonces, buenas obras no son requisitos para la salvación. Pero si somos salvos verdaderamente, vamos a tener cambios en nuestras vidas, como dice 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que
pasaron. Aquí todos son hechas nuevas. No puedes esconder que has creído en Cristo. Va a ser notable. Y Abraham cambió a servir a ídolos y dejó todo lo familiar a él para salir a ciegas por donde Dios le dijo. Tenemos que tener en mente también que hay personas que parecen ser salvas, pero en realidad no lo son. Es algo que solamente Dios sabe. Pero Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículos 21-23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día de juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca tuvieron una relación con Cristo. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínense todas esas personas que hicieron todas esas cosas. Echaron fuera demonios, muchos milagros, profetizaron. Pero, ¿fueron salvas? Es increíble pensar en esto. Hay una cosa que Pablo nos exhorta a hacer. Según de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es de suma importancia que nos examinemos para ver si estamos en la fe. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que estar seguros de nuestra salvación. ¿Estás seguro o segura? ¿Reconoces que eres pecador o pecadora y que tu pecado te impide llegar al cielo? También reconoces que nada más hay una manera para llegar al cielo. Es por Jesucristo, quien murió en la cruz y llevó tu pecado, mi pecado sobre él, para que podamos tener la vida eterna. Primera de Pedro 1, 2 y 24. 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Tienes que pedir perdón por tus pecados. Y 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Asegúrate que estás en la fe en esta mañana. Abraham mostró fe, una fe incipiente. Todavía le faltaba mucho por recorrer. Seguimos con el versículo 4. Y dice, y Lot fue con él. Ahora, tenemos un conflicto. Dios le dijo en Génesis 12:1, vete de tu tierra y de tu parentela. Si su sobrino Lot fue con él, y obviamente es su parentela, entonces, ¿desobedeció a Abraham? Creo que no. ¿Por qué? ¿Qué vimos en Hebreos 11:8? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. Entonces, ¿cómo resolvemos esta diferencia? El predicador Stephen Cole dice, interpreto esto como el mandato del Señor a Abraham de dejar a su parentela, significa que debe obedecer al Señor a pesar de lo que hagan sus parientes. Si se les podía persuadir para que lo acompañaran, estaba bien. Pero si no querían ir, Abraham debía irse sin ellos. Es similar a la enseñanza del Señor que
Cuando se trata de elegir entre la familia y Cristo, debemos seguir a Cristo. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre y mujer, hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En el caso de Abraham, Lot fue persuadido a acompañarlo. Los demás se quedaron, pero lo importante es que Abraham escuchó y obedeció al Señor. Y usó Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Cierro la cita. Entonces Abraham se iría con o sin su familia, si ellos estaban de acuerdo o no, y Lot, su sobrino, decidió ir con él. Terminamos viendo la edad de Abraham al final del versículo 4. Dice, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. La importancia de este dato, pues habla de la muerte de Abraham en Génesis 25, 7, y dice, estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Abraham caminó con Dios por 100 años. ¡Qué testimonio! No fue perfecto, tenía sus altas y bajas, pero no dejó de caminar con Dios por fe desde los 75 años hasta 175 años. Y la razón, en Hebreos 11:10, eso me fascina, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios reveló a Abraham que cuando muriera iba a estar ahí en el cielo con Dios mismo. No sabemos si Dios le reveló algunos detalles del cielo, como les reveló a Juan en Apocalipsis 21 y 22. Primero, versículo 4 de 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Más adelante dice de la ciudad, el Nuevo Jerusalén, medía es un cubo, 2,160 metros de alto, de ancho, de longitud. La ciudad era de puro oro. Su muro medía 64,8 metros de ancho. Vio una calle de oro, los 12 cimientos eran de piedras preciosas diferentes cada cimiento. Tenía 12 puertas y cada una era una perla. Imagínense. Dice que Abraham esperaba la ciudad. La palabra esperaba significa esperar constante y pacientemente a pesar de decepción o desilusión. Y tú y yo, ¿cómo estamos esperando? ¿Estamos esperando constante y pacientemente por el día que Cristo regrese por nosotros? A pesar de decepción y desilusión. 2 Corintios 4, 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nada más estamos pasando a través de esta tierra, pero el cielo no. Cielo es nuestro hogar. En esta tierra hay problemas y dificultades, pero Pablo dice que no se compara con llegar a nuestro hogar celestial. Amén. Otra razón por ese dato de la edad de Abraham es que podemos ver cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham el cumplimiento del pacto abrámico. Ya vimos 700 años, 400 años, 2000 años para nacer Jesús, pero para tener su hijo de la promesa
con el que empezaría la nación de Israel. En Génesis 17:17, Dios le prometió a su hijo. Y nos dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Más adelante, en Génesis 21:5, dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Esperaron 25 años desde que Dios prometió un hijo a Abraham y Sarai. ¿Has esperado 25 años o más por una respuesta de Dios? Algo acerca de tu salud, salvación, de alguien querido. Que Dios siempre contesta nuestras oraciones, ¿verdad? Su respuesta puede ser sí, no, o lo más difícil, espera. Mientras esperas es necesario obedecer. Abraham lo hizo. Vamos a ver Génesis 12:5. Tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Hasta ahí. Durante su tiempo en Harán, Abraham había acumulado ganado y personas. Cuando Moisés menciona ganado, el léxico tópico le define así. Se usa en la Biblia hebrea para denotar posesiones y propiedades, a menudo en el contexto de riquezas o bienes pertenecientes a individuos o grupos. Aparece en diversas narrativas, destacando la riqueza material de personajes y comunidades bíblicas. Cierro la cita. Entonces, lo que quiere decir es que Abraham salió de Harán con posesiones de todo tipo. Incluía el ganado también. Algunos comentaristas dicen que adquirieron todas sus posesiones mientras que habitaban en Harán, pero la Biblia no es clara. Es posible que también tenía posesiones y ganados en Ur antes de salir por Harán. Si es así, Dios lo bendijo con más posesiones ahí en Harán. De todos modos, parece que Dios lo bendijo para ser un hombre de negocios con ganado también. También dice, y las personas que habían adquirido en Harán. No hay conclusión concreta en el significado. Algunos dicen que aunque Abraham no tuvo hijos en su estancia en Harán, es posible que Lot sí. Tal vez ya tenía a sus 2 hijas que se mencionan unos capítulos más adelante. También con tantas posesiones y ganado necesitaban contratar personas para cuidar todas las cosas y atender al ganado. También dice que tuvieron esclavos para servir en la casa. Una combinación de todas estas formaba una gran caravana de gente, posesiones, ganado para hacer el viaje a que Dios le mandó. Otra vez, veremos cómo Abraham obedeció. Versículo 5. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. No dice cuánto tiempo les tomó para llegar, pero sí llegaron todos con las posesiones y ganado a la tierra de Canaán. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Siquem es un lugar muy prominente en la historia de Israel. Yo tenía aquí un mapa. Pues muchas cosas pasaron ahí. Años después de la llegada de Abraham, en ese lugar ocurrió algo con
una mujer se llamaba Dina, la hija de Jacob, el nieto de Abraham. Ella fue violada por un hombre que se llamaba Siquem, el cual vivía en la ciudad de Siquem. Los hermanos de Dina, Simeón y Leví, tomaron venganza engañando a los varones de Siquem para ser circuncidados. Y dice en Génesis 34:25, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dios, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Eso pasó en Siquem. Aquí, ya. Entonces, Ur está por aquí, donde está el agua, y va a Harán, y de Harán va a la tierra prometida, es Siquem. Entonces, eso de Dina pasó ahí. Después, los 10 hijos de Jacob estaban apacentando a las ovejas en Siquem, y Jacob mandó a su hijo José a ver cómo estaban. Génesis 37. Israel, Jacob, le dijo, ve ahora, mire cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió de valle de Hebrón y llegó a Siquem. Sabemos que por ser el favorito de Jacob y por los sueños que Dios le dio que su familia iba a hincarse a él, lo odiaban y lo vendieron como esclavos en Siquem. También en Siquem, Josué retó al pueblo de Israel a escoger a quién servirían, y dijo en Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron a otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, Siquem es un lugar recurrente en el relato bíblico. No sabes si te encuentras en un lugar como Siquem. En este momento no ves nada, no sabes de lo que va a pasar aquí después de mucho tiempo. Tal vez te parece un lugar desierto, sin sentido, pero si Dios te ha traído hasta aquí, seguramente tiene un propósito tan grande que ni te puedes imaginar. Regresamos a Siquem muchos años atrás, cuando ni siquiera había sido concebido el hijo de Abraham. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino, mejor conocido como árbol roble, de More. Hasta ahí. La palabra More significa maestro. Puede ser que este gran roble fue un lugar de un santuario de los cananitas, donde enseñaron acerca de los dioses de la tierra, ídolos. Alan Ross dice, los cananeos tenían santuarios en arboledas de robles, y More pudo haber sido uno de sus centros de culto. Cierro la cita. En otras palabras, este roble pudo haber sido un centro de adoración a los ídolos. Y termina el versículo 6. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Por qué dice esto? Carl Allen dice, los cananeos eran un pueblo impío, atrapados en un sistema religioso que implicaba la adoración de muchos dioses. Practicaban sacrificios humanos, diversos ritos de fertilidad y no respetaban la moral ni la decencia. Abraham se dirigía a territorio hostil, donde a nadie simpatizaría con su estilo de vida ni con su Dios. Sin embargo, estaba decidido a seguir a Dios a pesar de la oposición de la oscuridad que enfrentaba. Cierro la cita.
En su obediencia a Dios, Abraham se movió entre personas hostiles que no creían en Dios, sino en sus ídolos. Pero él ya había sido llamado por Dios para seguir una ruta. Tú y yo, cuando Dios nos encontró y nos permitió creer en Jesús, nos dio la salvación, también iniciamos un camino entre personas que son hostiles a Dios, que tienen sus propias ideas, creencias y dioses. ¿Y cómo nos comportamos ante ellos? ¿Somos firmes o nos unimos a la corriente? No creo que haya tantas situaciones donde nos encontramos en un ámbito como Abraham, pero sí hay una oportunidad de mostrar con nuestras vidas que somos hijos de Dios y que lo seguimos y debemos hacerlo. Tal vez en tu trabajo, tu escuela, se burlan de Dios y tienes la oportunidad de poner su nombre en alto. En primer lugar, deben notar que por su estilo de vida que eres un hijo o hija de Dios. Si no dices nada, tal vez no te van a respetar como cristiano. Es algo para pensar, reflexionar. Seguir a Dios es lo mejor porque Él nos va guiando por donde quiera para cumplir su propósito. Así guió Dios a Abraham a este lugar y hizo algo más con él. Al versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham en Siquem, en el roble, en Sino de More, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Nuestro pasaje, Siquem es un lugar de promesa. Por segunda vez aparece, no sabemos cómo fue, pero Dios promete a Abraham que va a dar su descendencia a la tierra donde llegó, el encino de More en Siquem. El encino de More fue antes un lugar de adoración a ídolos. Cuando Dios se encuentra con Abraham ahí, se convierte en un lugar de adoración a Dios verdadero. Siquem era parte de la tierra prometida. Hasta la fecha, el pueblo de Israel no tiene posesión completa de esta tierra, pero se cumplirá en el reino milenial, al final de los 7 años de tribulación que estudiamos en Apocalipsis. Seguimos leyendo. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Después de esa segunda promesa de la tierra, Abraham edificó un altar en el encino de More, que nos muestra que Siquem era un lugar de oración, adoración también. Questions.org dice: frecuentemente un altar fue edificado para conmemorar un encuentro con Dios que tuvo un profundo impacto en alguien. Un altar usualmente representaba el deseo de una persona de consagrarse completamente al Señor. Dios había trabajado en la vida de una persona de tal manera que la persona deseaba crear algo tangible para conmemorarlo. Cierro la cita. Abraham quería conmemorar sus encuentros con Dios en su viaje con él. Después, el nieto de Abraham, Jacob, construyó un altar. Génesis 33 dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padan Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar, y lo llamó El Elohe Israel, que significa Dios, Dios de Israel. Entonces, versículo 8. Dice: luego se pasó ahí a un monte de oriente de Betel y plantó su tienda. Stephen Cole otra vez dice: a partir de este momento Abraham vivió como nómada, en una tienda, no en una casa.
Nunca fue dueño de un solo pedazo de Canaán, salvo de los cementerio que compró para su esposa. Lo único permanente que dejó fueron algunos altares. Cierro la cita. Ahora, sigue versículo 8. Teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Ya tenemos aquí está funcionando. Espero que sí. Entonces ahí, ¿y quién llegó ahí? Y después fue más sur, ahí a Betel y ahí. Entonces, ¿cuál es el significado de estos dos lugares? Pues la ciudad de Betel significa la casa de Dios. También era un lugar sagrado para el pueblo de Israel. Jacob, otra vez, el nieto de Abraham, tuvo un sueño ahí. No sé si se acuerdan. Una escalera que extendía al cielo y ángeles subían y bajaban. Dios estaba arriba de la escalera y habló con Jacob. Leímos que Dios dio a la promesa de la tierra prometida a Abraham en este lugar. Según Jacob puso el nombre Betel, porque antes se llamaba Luz, y puedes ver que dice Betel y en paréntesis Luz. Jacob puso ese nombre Betel. Ahora, veremos de Ai. ¿Se acuerdan lo que pasó ahí? Después de la primera conquista de la tierra prometida, ¿qué fue? Primera, Jericó, con Josué como su líder, siguieron a conquistar a Ai. Ok. Los de Ai mataron a 36 israelitas, según Josué 7:5. ¿Por qué? Por causa de Acán, quien tomó cosas de Jericó cuando Dios le dijo que no los tomara. Dios mandó que el pueblo apedreara a Acán y a su familia, y después atacaron a Ai de nuevo y mataron a 12,000 de Ai, según Josué 8:25. Y dice Josué 8:28, Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. El diccionario bíblico de Holman dice, Ai significa ruina, posiblemente montón, en el idioma hebreo. La ciudad fue casi la ruina del liderazgo de Josué. Fue la ruina de Acán y su familia y sufrió una ruina completa. Cierro la cita. Tal vez no les gusta mucho la geografía. Pensaron que no tiene mucho sentido que la Biblia menciona todos esos lugares. Es muy importante que podemos observar que Dios es veraz y cumple sus propósitos. Todo esto que leemos ocurrió a personas reales, en lugares reales. Dios prometió agua a Abraham y lo cumplió a través de años y años, generación tras generación. Y Dios es fiel. Abraham, poniendo la fe en acción, reconociendo a Dios en su vida, dice en versículo 8, y edificó allí altar a Jehová, el segundo altar que edificó en la tierra de Canaán para conmemorar su encuentro con Dios, por segunda vez desde que llegó a la tierra prometida. Termina el versículo 8, y invocó el nombre de Jehová. Esto significa que Abraham proclamó a Dios a todos los que le escuchaban. Podían rastrear los pasos de Abraham por los altares que dejó y las palabras que proclamaba. Dios estaba guiándolo en cada paso. El predicador Alan Ross dice que Abraham proclamaba quién es el Señor y cómo es. Que está vivo, que habla, que llama a la gente a seguirlo, que es misericordioso y benéfico, que ofrece bendiciones y fama, que es fiel a los suyos, pero
que juzgará a quienes rechacen la bendición divina. Y por supuesto, este mensaje crecería cuanto más tiempo caminara Abraham con Dios. Cierro la cita. Entonces, no solo edificó un altar para conmemorar su encuentro con Dios, sino también proclamaba quién es Dios y cómo necesitan creer en Él. ¿Y cuáles son los altares? Nosotros no edificamos altares de piedra, pero sí vamos dejando señales de nuestro caminar con Dios. Con el paso del tiempo, la gente puede observar si somos seguidores de Cristo o no. La tierra de la primera tierra prometida, ellos sabían, vieron los altares, escuchaban lo que una persona dijo. ¿Y cuánto proclamamos a Dios? ¿Cuánto anunciamos la salvación por medio de Cristo? ¿Qué hemos hecho en nuestra familia, en nuestro trabajo, entre nuestros amigos que indican que tenemos, reconocemos a Dios y lo adoramos? Si las señales que has dejado solo son todo lo contrario, negativas, ensucian el nombre de Cristo, que a los que te rodean no les interesa seguir a Cristo por tu mal testimonio, o es el tiempo en que te arrepientas y pides perdón a Dios por medio de Cristo y retomes el camino con Dios, que lo obedezcas y sigas por donde Él te guíe, que lo proclames para que todos os reconozcan como el verdadero Dios y sepan que solamente en Jesús hay salvación. Terminamos con el versículo 9. Y Abraham partió de ahí caminando, yendo hacia el Negev. Entonces ya podemos ver su ruta hasta ahora. De Ur fue a Harán, arriba, y después a Siquem, Betel, y llegó a Negev. Egipto es la próxima semana. Pero cuando dice partió, significa que quitó su tienda, llevó a todo con él y su ganado, y se movió a donde Dios los dirigiera. Pero en el original significa yendo en etapas. Poco a poco Dios estaba guiándolo a Negev. Dios seguía guiándole, mientras Abraham seguía edificando altares y invocando el nombre del Señor. La palabra Negev significa sur, se refiere al lugar desierto, árido, en el sur de la tierra prometida. El nombre es usado 95 veces en el Antiguo Testamento. Vamos a verlos, ¿no? Pero es muy significante en la Biblia. Entonces, para resumir esta sección, el predicador Warren Wiersbe dice: la vida de fe nunca debe detenerse, porque si tus pies van, tu fe crece. Observa los verbos usados para describir la vida de Abraham. En esos 2:4, se fue. Versículo 5, salieron. 6, pasó Abraham por. 8, se pasó. 9, partió. Dios mantuvo a Abraham en movimiento para que enfrentara nuevos desafíos y se viera obligado a confiar en Dios para recibir nueva gracia para el oportuno socorro. Y dice Hebreos 4:16. El cristianismo cómodo es opuesto a la vida de fe, porque los peregrinos y extranjeros deben enfrentar nuevas circunstancias si quieren obtener nuevos conocimientos sobre sí mismos y su Señor. Cierro la cita. Entonces, ¿estamos cómodos en nuestras vidas cristianas? ¿O estamos tratando de dejar que Dios nos guíe y movernos en donde Él nos dice a través de nuestros tiempos, de leer su palabra
y escuchar su voz a través de la oración. ¿Estamos teniendo encuentros con Dios y dejando altares para recordarnos de estos encuentros? ¿Estamos invocando el nombre de Dios y proclamando la grandeza a nuestro Dios a otros? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por Abraham, el ejemplo, Señor, que mostró a creer en ti, Señor. Damos gracias, Señor, por que tú nos guíes, Señor. Si estamos dispuestos a dejarte guiarnos, Señor, a través de tu palabra, la oración, que tú vas a seguir dirigiéndonos, Señor, en el camino que tú quieres que vayamos. Damos gracias, Señor, por este pasaje. Pido, Señor, como enfaticé, Señor, si una persona no está seguro de su salvación, Señor, que puede reconocer que es pecador y pecadora y que Cristo murió en la cruz por él y que puede pedir perdón por sus pecados. Damos gracias, Señor, por este día y lo que aprendimos. Y damos gracias por tus bendiciones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y Dios los bendiga.